¿Cómo nació su interés por la ciencia, por la investigación? ¿Querés empezar vos, Graciela? Bueno, gracias. Mira, yo de chica siempre mi peor defecto es ser muy curiosa. Así que mi mamá me traía jueguitos de química para jugar con sustancias que se modificaban los colores cuando le agregaba su ácido o algo alcalino, y entonces estaba enloquecida con todo lo que era la química, pero me gustaba muchísimo la biología celular. Mi mamá era bioquímica también, era profesora en la Universidad de La Plata, de esas que le gustan los bichos, los microorganismos. A mí no, yo los detestaba. Y tenía laboratorio de análisis clínicos y ella esperaba ansiosamente que cuando yo terminara mi carrera fuera su sucesora. Y la defraudé, porque a mí me gustó la investigación, así que ahí fui de cabeza a buscar una beca de investigación en el CONICET y empecé siendo inmunóloga, inmunóloga, sí, haciendo inmunología. Pues hiciste bioquímica. Hice bioquímica. Te doctoraste en bioquímica, sí. Y después hice, mi carrera de doctorado con becas de CONICET en el área de inmunología, y en realidad en el área de la neuroinmunomodulación. ¿Qué quiere decir? Lo que es la regulación del sistema inmunológico, que es el sistema de defensa del organismo contra patógenos, por otros sistemas orgánicos, porque el sistema inmune no está solo en el organismo, está en contacto con otros sistemas. Entonces, lo que a mí me gustaba era cómo intervenían, en el momento en que yo empecé con esto, no había nada estudiado, cómo intervenían en la regulación del sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino, las hormonas que tenemos en el cuerpo. Y actualmente estamos abocados al estudio de las hormonas tiroideas, que son las hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo, que regulan lo que es la ingesta de calorías, es decir, determinan nuestro peso corporal y regulan el desarrollo del sistema nervioso y la inmunidad. Ver cómo esa regulación de las hormonas tiroideas sobre la inmunidad afecta no solo a las células del sistema inmune, sino también a aquellas alteraciones que se producen en el sistema inmune que dejan, por ejemplo, que se desarrolle un tumor. Entonces estudiamos, por otro lado, cómo afectan las hormonas tiroideas al tumor y cómo afectan a la inmunidad que se pone en marcha contra ese tumor, que es la inmunidad antitumoral. Florencia Cairol, ¿cómo fue en tu caso? Vos sos actualmente investigadora asistente del CONICET. Sí. Bueno, en realidad todo empezó porque mis padres son los dos médicos y se ve que al estar en contacto con la medicina siempre fue algo que me gustó. O no sé, pues mis hermanos hacen otra cosa, así que... Pero bueno, siempre me gustó, tuve muy buen profesor de biología en el colegio, que era muy exigente, pero como a mí me encantaba y daba muy buenas clases. De hecho, hay cosas que enseñó en el colegio que después yo las vi en la facultad. Así que toda la parte que tenía que ver con la medicina y con la oncología particularmente, siempre me llamó la atención y me interesó mucho. Entonces, en la decisión de qué estudiar, después, entre medicina, bioquímica, biotecnología, decidí estudiar algo que sea más directo a la investigación. ¿Qué estudia y qué hace un biotecnólogo? Vos usás las tecnologías que existen para poder de alguna forma influir o estudiar la biología. Y hay dos ramas que se separan. Una que es bien genética molecular, es decir, meterse bien adentro de la célula y cuáles son los procesos que pasan ahí adentro que después tienen efectos en el cuerpo, en los tejidos. Y tenés la parte de bioprocesos, que es la utilización, por ejemplo, de microorganismos para sanear ríos, para sanear tierras, o sea que tiene que ver con la parte ambiental y también con la parte de alimentos, puede ser, por ejemplo, la utilización de organismos para la producción de lo que sea, o medicamentos o cosas que tengan que ver con los alimentos. Pero vos decidiste meterte en la investigación después, a partir de la carrera. Sí, siempre me gustó la investigación. Y bueno, y pasé con algunas becas de iniciación en la misma Universidad de Quilmes, después en el Garrahan, y bueno, después empecé el doctorado con Graciela. ¿Cómo la conociste a Graciela? La conocí por un amigo de Gra, el doctor Rabinovich, yo creo que lo deben conocer porque es alguien muy conocido, importante. Yo estaba haciendo una beca en el IBIME, que es donde él tiene su laboratorio, y bueno, tratando de encontrar
lo que me gusta es investigar y sentirme cómoda en un grupo, se dio el contacto, me dio muchos consejos y me contactó con Graciela, que ellos son amigos, y bueno, ahí empecé con una beca agencia y después con CONICET, seguí aplicando todas las becas y bueno, todo el recorrido que hay que hacer. Y ahora estás en el comienzo del recorrido de la carrera de investigadora en CONICET. Sí, recién a partir del noviembre del año pasado comenzó la carrera de investigador. Qué bueno, sí. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, y Cintia Rosenblit, que sos bióloga. Yo soy bióloga de la UBA, sí, doctora en biología de la UBA. ¿Y cómo te conectaste con el equipo? ¿Cómo empezaste con la investigación? Bueno, un poco parecido también. Mi mamá es química, mi tía es bióloga. También me fui interesando por los dinosaurios, las ballenas, las distintas cosas. Y después ya de más grande, en la facultad, realicé mi tesina en un laboratorio de endocrinología comparada. Ya me fui metiendo un poco en las hormonas. Después... mi abuela se murió de cáncer y hice el doctorado en cáncer de mama y de ahí me fui a Estados Unidos, estuve 7 años en Filadelfia. Y cuando estaba por volver, Flor, que es amiga mía, y Celeste también, que vino al programa, que trabajamos las 3 juntas, donde hicimos el doctorado, Celeste y yo, me hablaron del laboratorio, de volver acá con ellas y con Graciela. Y a Graciela la conocí cuando ella fue a un congreso en Estados Unidos, nos encontramos y bueno, y ahí empezamos. Y volví repatriada y soy también investigadora asistente. ¿Cuál es el gran objetivo, el gran tema del laboratorio? Y conversar un poco sobre las investigaciones, las líneas de investigación que están desarrollando. ¿Querés, Graciela, comentar a la audiencia? Sí, siempre tratamos de analizar el sistema inmunológico. Te imaginas que tiene que estar tremendamente bien regulado, porque vos necesitas defenderte de un agente agresor, de un patógeno, un virus, una bacteria, pero no sostener en el tiempo esa respuesta de defensa, porque puede dañar a los tejidos. Y aparte, si esa respuesta de defensa se exacerba, podés derivar en una respuesta contra tus propios tejidos, que son las famosas enfermedades autoinmunes. El objetivo entonces nuestro era ver qué factores fuera del sistema inmunológico podían regular al sistema inmune. Y estudié en mis inicios todo lo que era el sistema nervioso, cómo influía en la proliferación y en la actividad de las células inmunológicas, y lo trasladé más adelante de mi carrera a las hormonas. Una de las pocas hormonas que se había estudiado cuando yo empecé con el tema eran las hormonas tiroideas. Fuimos pioneros en ese efecto, probablemente porque muchas patologías que tienen que ver con la secreción de estas hormonas tienen una base autoinmune, o sea, tienen un sistema inmunológico desregulado. Entonces, bueno, empezamos con ese desafío, estudiamos cómo afecta el sistema inmunológico las hormonas tiroideas, y vimos que lo hacía en forma distinta sobre las células normales del sistema inmunológico y sobre las células tumorales. Todo lo que son las señales bioquímicas que desencadenan en las células normales y en las células tumorales son distintas. Entonces empezamos a ver que podían tener un efecto directo. Ahí arrancó todo lo que fue la oncología molecular del laboratorio. Ver qué efecto tenían directamente sobre las células tumorales y después empezar a buscar cuál era la interrelación entre lo que hacían sobre el sistema inmune y la respuesta inmune contra el tumor. Y ese es el objetivo. Buscamos con estos estudios encontrar algún camino distinto entre las hormonas, entre las células normales y las células tumorales, que nos permita hallar o blancos diagnósticos o terapéuticos contra el cáncer, u optimizar las terapias contra el cáncer. Y vos, Cintia, precisamente trabajás el cáncer de tiroides. Sí. Yo estoy trabajando en 2 proteínas que estamos viendo que están muy implicadas en el desarrollo y la progresión del cáncer de tiroides, pero también sobre todo PKC-alfa, la estamos proponiendo como biomarcador. Ahora tenemos en curso un protocolo con pacientes del Hospital Británico y estamos armando otro. Así que bueno,
Esa es la idea. Está bien. ¿Qué sería un biomarcador para...? Perdón. No, por favor. Es alguna molécula Sí. Que se pueda encontrar con un método diagnóstico de manera temprana, como es el caso del PSA en el cáncer de próstata, por ejemplo, que con un simple análisis de sangre se detecta, y eso ya es un indicio de que... Claro, sería una molécula que te dé información de que algo no está funcionando. Lo que pasa en el cáncer es que por ahí, cuando se lo encuentra, ya es tarde. Sí. Y también un biomarcador lo que puede indicar es cómo va a ser la respuesta a una terapia. Porque pacientes que expresan, que tienen determinada cantidad de una proteína, cierta terapia se puede saber que no va a funcionar, entonces hay que usar otra. Esa es un poco la idea. Y estas moléculas se estudian de animales, ¿no? No necesariamente. Yo estoy trabajando en células, en líneas celulares humanas y en los pacientes. Está bien. Sí, la tiroides del ratón es muy chiquita, entonces es complicado. Algunas cosas se pueden hacer, pero es más artificial y más complicado. En general se trabaja en ratas, se trabajó siempre. Claro, por eso preguntaba, porque sé que en el Biomet hay un bioterio, claro, hay animales. Pero bueno, yo me fui a los humanos directamente. Está bien. Nuestras investigaciones están en línea con lo que se está investigando en el resto del mundo. Claro. Es más, tenemos colaboración con colegas del exterior. Florencia, de hecho, ha ido varias veces al laboratorio del doctor Cerchietti, Leandro Cerchietti, que es un médico argentino que está trabajando en la Weill Cornell University en Nueva York. Y parte de nuestra tarea experimental ha crecido muchísimo por las cosas que ha hecho Flor en el exterior, en Estados Unidos. Bueno, Florencia, ¿querés contarnos un poco entonces en Estados Unidos? Bueno, ¿qué estás trabajando vos aquí en el Biomet y esta experiencia de intercambio? Como contaba Gra, en un momento empezaron a trabajar con líneas tumorales de cáncer, y ella contó que trabajaban con algunas células del sistema inmune, por ejemplo los linfocitos, que son células que nos protegen. El cáncer de esas células cuando se malignizan, se llaman linfomas. Entonces yo empecé a trabajar básicamente en los efectos de las hormonas sobre esos linfomas de distintos subtipos. Entonces cuando recién comencé le dije, ¿por qué no vemos tratemos de hacer un análisis general de qué es lo que pasa dentro de esas células, que se puede ver de distintas formas, porque es algo muy específico, pero bueno, ¿qué genes se regulan? Dependiendo de los genes que se activan o se desactivan, uno puede saber qué es lo que pasa. Y hay una técnica que se hace, que en su momento era punta, que se llama, es la secuenciación. Y dije, estaría bueno hacer eso. Bueno, me dice, bueno, fíjate si armemos un proyecto, busqué una beca y dónde hacerlo. Y bueno, siempre era que me ayuda a hacer todas estas cosas. Nos presentamos a algunas becas, nos salieron. Después sí, la Fundación Bungiborn, que hay unas becas particulares que son para estadías en el exterior. Bueno, nos aceptó el proyecto y me financiaron la estadía en la Cornell University con el doctor Cerchietti, que él trabajaba en linfomas. Así que pude ir, preparar las muestras, aprender sobre esta técnica y bueno, y en ese momento, imagínate, por así te salían $1.000 o $1.500 cada muestra, y secuenciamos 20 por lo menos, 24 en ese momento. Después seguimos, claro. Así que eso hubiera sido imposible, y es como que te da una información que está cruda, pero que eso después te ayuda a poder generar proyectos y nada, o sea, te abre las puertas a algo, a mucho, digamos. Para entender bien qué es lo que haces, ¿no? Sí. La segunda parte era más entendible. Al principio hablaste de los linfocitos, que pueden ser T o B. T ¿no? o B, sí. Del timo o de la... Están en circulación. Digamos. Tienen distintas funciones, pero básicamente, para decirlo de forma sencilla, nos protegen. Los B generan anticuerpos y los T están más por todo el cuerpo. Bueno, dan una respuesta celular. Claro. Con producción de factores que te sirven para eliminar la enfermedad. La enfermedad. ¿Y el factores linfoma? Inflamatorios. El linfoma se produce cuando esa misma célula, claro, puede mutar
distintas, o sea, hay distintas cosas que pueden dar origen, puede ser genético, puede ser ambiental, no sé, hay muchísimos factores pero en sí es que el linfocito normal, una célula normal, pasa y empieza a tener un comportamiento maligno, crece muy rápido, claro. Y todo lo que conocemos de las células tumorales. Y vimos que las hormonas tiroideas, a concentraciones que tenemos en el cuerpo, que se dicen eutiroides, o sea, el estado normal, la concentración normal, tiene un efecto sobre estas células de linfoma que aceleran aún más su crecimiento, le dan como características más malignas. Pero bueno, en el doctorado, o sea, lo que investigamos es que hay una molécula, una proteína que está en la membrana, que es la responsable de que las hormonas activen todas esas cuestiones. Entonces, inhibiéndolo, podés inhibir el crecimiento. O sea que la idea es generar una terapia, porque encima de esta enfermedad los linfomas no tienen una incidencia tan alta, pero son súper agresivos. Y no hay una terapia específica, salvo algún tipo en particular, que como contó Sin, que hay biomarcadores y que entonces puede haber una terapia dirigida. No hay terapias que funcionen bien. Entonces por eso es tan importante entender qué es lo que pasa dentro de la célula, qué es los factores que influyen, y para poder después encontrar algún tipo de terapia nueva para que mejore. ¿Cómo se proyecta a la sociedad lo que ustedes investigan en esto que comúnmente se llama ciencia básica, ¿no? Claro, o sea, ver una traslación inmediata a la sociedad a veces se hace difícil, pero bueno, todo lo que sea ampliar el conocimiento o la base racional que permita encontrar en un futuro una herramienta diagnóstica, ya sea para ver está la enfermedad o no, o ver cómo va a avanzar la terapia en ese paciente, o bien encontrar una herramienta terapéutica que pueda suplantar a otra terapia, pueda hacer que algo que se esté usando para una patología distinta pueda ahora aplicarse a la patología oncológica, que es la de nuestro interés, o sea totalmente nueva, o ayude a otras que ya estén en funcionamiento. Ese sería el objetivo de la investigación nuestra. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Claro. Bueno, mira, adivinar todavía no soy. La traslación no es tan rápida. Quizás no seamos nosotras, sean nuestras generaciones futuras las que lo hagan. Lo que sí es aportar conocimiento básico, porque todos los descubrimientos fueron así, sobre un hallazgo empírico, desde el descubrimiento de la penicilina. Un individuo, un científico, tiró sus placas de cultivo porque estaban contaminadas con un hongo, y otro se dio cuenta que producían algo que impedía el crecimiento bacteriano. Claro. Lo que se llama serendipity en la célula, por azar. Pero bueno, nosotros tratamos de enfocar y buscar bases que sirvan para ahora o para el futuro, a la terapia y al diagnóstico de estos pacientes. Y a propósito de eso, genera mucha información que puede ser utilizada por otros. Recién vos... Sí, recién estábamos hablando de los ensayos de secuenciación que te dan tanta información, y bueno, les contaba que lo bueno de eso, a veces es difícil usar toda esa información, y uno dirige, busca los resultados que tengan que ver con lo que uno estudia. Lo bueno que tiene estas bases de datos es que si uno quiere publicarlas en su trabajo, es obligatorio hacerlas públicas. Entonces, por ejemplo, sabemos que es muy caro secuenciar, y para tener resultados con muestras de pacientes necesitas por lo menos, no sé, una buena cantidad de muestras de pacientes. En otros lugares donde tienen más plata, consiguen más muestras o lo que sea, han secuenciado, y esos datos están públicos. Entonces también se puede hacer investigación con esa información, y eso enriquece mucho, la verdad, la investigación que hacemos. Claro. Ustedes tienen esta modalidad de los seminarios en el Biomed, ¿no? Sí. De mostrar cómo es, para comentárselo un poco al público, esto de, una vez por semana o periódicamente,
comentan sus trabajos a los otros grupos, porque a colegas y a gente de la comunidad que quiera venir. Generalmente es comunidad biomédica, porque trabajamos, los distintos grupos trabajan en el área biomédica y hacemos la información y la difusión de nuestros seminarios en el ambiente biomédico de otras universidades. La gente se inscribe, es absolutamente gratuito y puede asistir al seminario y escucharlos. Y eso es muy enriquecedor, ¿no? Es muy enriquecedor, sí. Y porque eso te permite también, si vienen personas que trabajan en otro área, y de alguna forma te vinculás porque se te ocurren ideas, al preguntarte y a ver las cosas de otro lugar, y te hacen preguntas que por ahí vos no te hiciste. Es súper enriquecedor en los seminarios. ¿Ya van pensando nuevos temas? ¿Cuáles les parece que van a ser los próximos pasos en cuanto a las investigaciones? Surgen a medida que vamos desarrollando la tarea. Cada tarea, como dicen las chicas, a veces uno obtiene los resultados esperados y a veces no. Y a veces los resultados no esperados son más enriquecedores que los otros, porque abren mil interrogantes que buscando en la bibliografía uno encuentra cosas nuevas. Pero la idea es ir dentro del ámbito de lo que es la investigación del eje tiroideo, ir viendo todo lo que pueda estar relacionado, por ejemplo, con la autoinmunidad tiroidea. Tengo gente en mi grupo que está estudiando todo lo que es estrés oxidativo en pacientes, en muestras de sangre, por supuesto, aprobadas por un comité de ética, de pacientes que firmaron el consentimiento informado y que están viendo cómo es el estrés oxidativo de estos pacientes y cuáles pueden ser los mecanismos moleculares involucrados en los daños que se ven en los tejidos en los pacientes que tienen algunas patologías tiroideas autoinmunes. Entonces, dentro de lo que es el área de enfermedad tiroidea y de patología oncológica, se van abriendo. Por ejemplo, el trabajo de Cintia con la gente de la CONEA es ver cómo la radiación puede estar influida, el efecto de la radiación ionizante que se utiliza para lesionar células tumorales, qué otros parámetros pueden estar afectando la sensibilidad del tejido tumoral a la radiación, que en ese caso te interesa, protegiendo en lo posible el tejido sano, que también se daña con la radiación. ¿Querés contarnos un poco eso, Cintia? Sí, eso es un trabajo en colaboración, que en realidad yo colaboro con el trabajo de ellos y ellos colaboran con el mío. Esto que contó Graciela es más el trabajo de ellos, y yo hice algunas partes de los experimentos acá en el Biomed, y de mi proyecto, que es, como les contaba, la participación de estas proteínas PKC-alfa y BRAF en cáncer de tiroides. Ellos hacen otra parte de mi trabajo allá. Por ejemplo, ahora están llevando a cabo un experimento con ratones, con las células que yo le di, y vemos qué pasa cuando hay más o menos de una de estas proteínas, cómo evoluciona los tumores, el cáncer en estos animalitos. Eso que decías de los tesistas de grado y también me imagino de doctorado es como un primer insumo, ¿no?, de las investigaciones. Lo ideal es tener una tesis de grado para ver si te gusta o no te gusta investigar, es lo mejor. Si venís con un poco de background, de conocimiento relacionado, por supuesto, con la biomedicina y te adaptás a trabajar en los horarios que la universidad te permita, podés venir a hacer trabajos en el laboratorio, formarte al lado en el aprendizaje de las técnicas, en lo que es la búsqueda bibliográfica, en lo que es la redacción de un proyecto de investigación, en lo que es el desarrollo y escritura de una breve tesis de licenciatura. Y si todo eso te gusta y tenés buen feeling aparte con el grupo, te podés quedar haciendo la tesis doctoral. Qué bueno. Y son los primeros pasos de la carrera pasos, buscar entonces una beca de CONICET. Para eso, sería ideal tener un buen promedio, porque las becas de CONICET son difíciles de obtener. Ahora está muy difícil obtener becas y apuntan mucho al promedio de la persona. Cuando yo empecé a dar la carrera pensé que el doctorado lo iba a tener que hacer afuera. Sabía que la situación era difícil en el principio del 2000, que no había entrada a carrera al CONICET, no daban becas.
Yo hice la carrera porque además la formación en las universidades que tenemos acá en la Argentina es excelente, y por eso no tenemos problema de colaborar con gente de afuera, que por más... Y son tan requeridos los son súper requeridos. Y después al finalizar la carrera el contexto era otro, y había muchas más oportunidades, y también por eso lo pude hacer. Entonces nada, que si te gusta, que tengas paciencia y que lo intentes. Tener ganas, y bueno, siempre se destaca, ¿no?, el talento de argentino, ¿no? Absolutamente, en el lo exterior que es valorado. Es muy valorado porque la formación académica nuestra es muy buena. Y a propósito de la formación, carreras afines, digamos, esto que decía Mercedes de los alumnos, gente que esté en biología, ¿no?, en biotecnología, medicina, bioquímica, o inclusive médicos que quieran hacer investigación. Ingenieros, si quisieran. Lo que pasa es que sí, dependen los proyectos, cómo puedes incluir las distintas ramas, las distintas carreras. Pero bueno, muchas gracias por venir, ha sido un gusto la charla. No, muchas gracias a ustedes. Espero que sea hasta una próxima vez.